creemos en Dios? Si estamos aquí es porque le creemos a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuánto lo conocemos a Él? Porque es que los demonios creen. ¿Y qué dice la palabra? Y tiemblan. Nosotros decimos creer, pero ¿lo conocemos? ¿Usted conoce realmente a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios, Andrés? ¿Cómo podemos conocerlo? Una relación con Él. Y yendo a la palabra, ¿cierto? Porque realmente la palabra de Dios habla y es la expresión del pensamiento de Dios. Y nos afianzamos en creer en Dios cuando usted le abre la puerta a alguien de la calle. A ver, le voy a preguntar a Paola. Paola y Dana, ¿ustedes por qué nos abren la puerta de su casa cuando llegamos Nubia y yo? Porque los conocemos. Sabe, mucha gente cree en Dios, pero no conoce a Dios. Y creo que la iglesia cree en Dios, pero no conoce a ese Dios maravilloso. Porque si lo conociéramos, le abriríamos la puerta realmente de nuestro corazón. Pero todavía la iglesia tiene un Dios bombero, que cuando hay problemas o circunstancias, entonces le decimos: Señor, por favor, ayúdanos. Pero le es difícil vivir una vida en Cristo, el Dios que todo lo ve. En China hay una ciudad llamada Shanghái. Sí, China pues es el país. Pero una de esas ciudades que hay allí es Shanghái. No sé si la han escuchado. Shanghái hasta hace muy poco tiempo era un pueblo como Armenia. Pero en 10, 12 años tiene unas construcciones, es de las ciudades más iluminadas de la China, inclusive en la noche. Pero Shanghái tiene algo especial. Por cada 100 metros de vía o de calle, hay 10 cámaras de vigilancia en cada esquina. Además cuentan estas cámaras con un sistema de biometría. O sea, que las cámaras pueden ver el rostro e identificar la persona y todo. Y es muy especial que el nivel de homicidios allí es de el 0.48% por cada 100,000 habitantes. ¿Cuánto? 0.48%. Voy a hacer una comparación con Colombia. En Colombia, el índice o el nivel de homicidio es del 25.27%. ¿Qué diferencia ven? Una muy alta, ¿cierto? Por eso es que en Colombia hay 36 asesinatos diarios. Y más o menos el 0.48% a comparación de Shanghái es de aproximadamente una persona cada 3 días. En Colombia son 36 diarios por homicidio. Háganse este lado, pónganse para acá. Entonces esto demuestra que por qué las ciudades están buscando cámaras de vigilancia. En Armenia hay 150 en toda la ciudad. Bueno, de las cuales sirven 10. Pero, ¿qué es lo que se busca con esas cámaras? Les pregunto. ¿Qué buscan con esas cámaras? ¿Qué se busca? Reducir, vigilar, porque se le ve a las personas. Entonces, eso, cuando las personas ven que la están vigilando, por ejemplo, aquí hay 2 cámaras. Está esta cámara y la del fondo. Hay 2 cámaras. Y ahí se está grabando constantemente.
y el vigilante ya está mirando a ver qué están haciendo aquí. Entonces, cuando usted siente que están esas cámaras ahí, entonces, ¿cómo es su comportamiento? Usted no hace cosas indebidas. Ah, sí, claro, pero igualmente, ¿cuántos han cogido gracias a las cámaras de televisión? Ahora imagínese usted caminando por la calle y un dron, ahí usted a su lado, observándolo 24 horas. ¿Usted cómo se siente? ¿Cierto? Está intimidado por eso. Porque su mente siempre está pensando en ¿qué? Vigilando, que lo están observando. Entonces, de alguna manera usted está en sus acciones, sus actividades, pero inconscientemente usted sabe que alguien lo está ¿qué? Vigilando. ¿Qué pasa en la mayoría de negocios pequeños de Armenia, donde colocan una persona para que atienda? ¿No han notado? ¿Qué han notado ustedes? ¿Qué es lo que más hace esa persona? Negocio pequeño, no hay mucho movimiento y está sentadita la persona allá detrás de un mostrador. ¿Qué está haciendo, Andrés? No, está mirando el celular. Está con el WhatsApp, está ahí. Y de pronto lo llama el dueño y le dice, hermano, póngase a trapear, a brillar alguna cosa. ¿Por qué? Porque es que yo lo veo ahí que saqué, perdiendo el tiempo en ese celular. Pues yo no sé a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado varios casos que me han contado que efectivamente el dueño llama para decirle, oiga, ¿ustedes qué están haciendo? Mire, ¿qué pasó allá? Vea que una señora por afuera no la atendieron. Entonces, eso hace que la persona se sienta como. O sea, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría? Vigilado, ¿cierto? Bueno, les hice una introducción para entender qué es el ROI y de dónde salió el ROI. Entonces vamos a Génesis capítulo 16 y vamos a leer esa palabra. En el capítulo 16, Abraham lleva 10 años. Se llamaba todavía Abraham. Pero Abraham lleva ya 10 años en la tierra prometida con Sarai, su mujer. Y Dios le había ya prometido un hijo a Abraham. Y le dijo que ese hijo sería de su esposa, el cual se llamaría ¿cómo? Isaac. Véalo, allá está. Isaac. Isaac. Allá se llama Isaac. Ese chiquito se llama Isaac. Y Dios le hizo inclusive un pacto de sangre a Abraham. Y fueron a traer unos animales y los cortaron por la mitad y todo eso. Y dice que Abraham se quedó ahí hasta por la noche. Y aún las aves del cielo venían para entrar ahí al altar, a donde se había hecho el altar de sangre, donde Dios le había prometido con ese pacto de que le daría un hijo y que ese hijo sería padre de naciones y que tendría una nación en su descendencia. Versículo 1. Entonces Sarai, su mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Esta es una historia que cambió el mundo entero. Y Abraham había partido ya hace 10 años con Sarai para esa tierra donde Dios ya le había prometido un hijo.
El problema es que cuando queremos que Dios nos cumpla sus promesas, queremos que las haga conforme a nuestra voluntad. ¿Qué notan ustedes en la actuación de Sarai? ¿Sabía la promesa de Dios? Dios había hecho un pacto. Aún el mismo Abraham dio testimonio del pacto que Dios hizo con él de que le daría ¿qué? Un hijo. Y aquí estamos viendo que entonces aquella mujer, la mujer de Abraham, con una muy buena intención, vio que había que, entre comillas, encontrar la manera en que Dios podía llegar a darle un hijo. Mire el versículo 2. Dice, te ruego pues, le dice Sarai a Abraham, te ruego pues que te llegues a mi sierva. O sea, ven y ten relaciones sexuales con mi sierva, con mi esclava, porque es que yo no puedo tener hijos. Entonces, esta es la manera en que tal vez Dios nos va a dar hijos. Y Abraham, que en este caso es Abraham, ¿qué dijo? ¿Cómo se le ocurre? No, para nada, yo esperé en el Señor. Yo confío porque vi el pacto con Dios y Él dice que lo hará y lo hará contigo porque fue contigo. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Y dónde está la quinceañera? Yo no me pongo bravo. Y tuvo relaciones con la sierva porque tal vez sí, era la manera en que Dios lo iba a bendecir. Así que cuando queremos que Dios nos cumpla sus promesas, queremos que lo haga, pero de acuerdo a nuestra propia voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para tener un hijo? ¿Qué le había hecho Dios a Abraham? ¿De quién? De su esposa. Pero ahora, ¿cuál es la voluntad de Sarai? Pues venga, le doy otra mujer para que pueda tener hijo, para que se pueda cumplir la promesa de Dios. ¿Qué comparación podríamos hacer? Busque Lucas capítulo 1, versículo 38, y miremos otra mujer que también Dios le habló por un ángel y le dijo que iba a tener un hijo y que su hijo se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Y es más, aquella mujer le dijo, ¿y cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Entonces mire cómo le dice y le responde María al ángel cuando le dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder del Altísimo estaría allí y que el hijo que iba a nacer de ella sería llamado Hijo de Dios. Entonces María le dice en Lucas 1:38 al ángel, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le respondió? He aquí la sierva del Señor. En la otra versión dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel, ¿qué le dijo? Se fue de su presencia. O sea, ¿cuál fue la manera de responder María? Y busque ahí mismo en Juan 6, versículo 38. Otra persona que iba a nacer de María, que se llamaría Jesús. Y cuando comenzó su ministerio, en Juan 6, 38, él expresó Jesús y dijo, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Cuál es el problema que tenemos como cristianos?
tenemos las promesas de Dios, amén. Tenemos el favor de Dios. Pero cuando no vemos la respuesta, cuando vemos que como que no se da, como que las cosas no se ven, como que la promesa no se cumple, entonces ¿qué hacemos? Le queremos ayudar a Dios. Podríamos decir que eso nos está pasando a nosotros acá. Tenemos un salón para 150 personas y desafortunadamente la iglesia no llega. Pero gracias a Dios usted sí llega. Pero, ¿qué hace entonces una iglesia? Bueno, entonces empecemos a mirar para que se cumpla la palabra que Él dice que añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? O hagamos ¿qué? Actividades. Si yo hoy les hubiera mandado un link o un mensaje por WhatsApp desde la semana anterior, desde el lunes, todos los días diciéndole, el domingo hay almuerzo. Vamos a hacer un almuerzo comunal para que usted, si quiere, solo si quiere, venga con sus hijos y su familia para que disfruten ese almuerzo. ¿Qué pasaría? Dígamelo. Y se vienen hasta los que nunca habían venido. ¿Qué impulsó a esas personas a venir? Jesús en este pasaje, en San Juan capítulo 6, Él está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo sé que ustedes no están aquí porque hayan escuchado la palabra, sino porque tienen hambre. Y como les di de comer el día anterior a todos, a 5,000, entonces me buscan no por la palabra, no por la comida de vida eterna, sino ¿por qué? Sino por la comida. El interés. Y aquí entonces encontramos a una María y a un Jesús que están aprendiendo a esperar ¿en quién? En Él. Vaya otra vez a Génesis capítulo 16, versículo 4. Versículo 4 dice, y Abraham se llegó a Agar, o sea, tuvo relaciones con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Empezaron los problemas. Agar era una egipcia que no creía en Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac. Bueno, Isaac apenas iban a nacer ahí. Ella era una egipcia de padres egipcios y sus creencias no eran como el Dios de Abraham, ni era seguidora del Dios Todopoderoso. Sarai, por su lado, ¿cómo está? Es una mujer afligida, no es feliz, porque ¿qué no tiene? Hijos. El deseo más grande de una mujer de esos tiempos, y más para con su esposo, era darle ¿qué? Descendencia, darle hijos. Y eso era muy importante. Así que su deseo y su impaciencia al no poder tener hijos la lleva a quererle ayudar a Dios a cumplir su promesa. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros, usted o yo, hemos querido ayudarle a Dios a que se cumpla lo que Él nos ha prometido? Le queremos meter la mano para que, más rapidito, Señor, más rapidito, porque es que ya me estoy quedando viejito. Se nos están pasando los mejores años, entonces necesitamos que eso sea rápido.
Y esto la lleva ahora a Sarai a sentir que de su criada. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Se la va a leer en la otra versión. Mire el versículo, va a leer el versículo 5 y 6 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Oiga como dice, Sarai le está ahorita reclamando ¿a quién? Que el culpable es ¿quién? Abraham. Esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. El uno le echa la culpa al otro y el otro le echa la culpa a ella. Como quien dice, aquí la culpable en este caso es Agar. Agar es la culpable. Ok. Entonces vemos que Sara es una mujer afligida por no poder tener hijos para su esposo y ahora siente algo contra su sierva, contra su esclava. ¿Qué siente Sara contra su esclava? Desprecio, celos. Porque me imagino que Agar empezó a darse cuenta que lo que estaba haciendo era demasiado importante para su Señor, para Abraham. Entonces, ahora, ¿qué hay entre Agar y Sara? Todo eso es ¿qué? Aflicción. ¿Qué pasa cuando nosotros le metemos la mano a la voluntad de Dios? Hay aflicción de espíritu. Y vamos a ver en el versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella oyó de su presencia. Entonces ahora, venga para acá, venga para acá. Es que no, están de lado. Entonces, estamos invitándolos a que estén aquí. Ay, la gordita, la perdono por gordita. Versículo 6. Haz con ella lo que bien te parezca. ¿Qué empezó a hacer Sarai con la esclava? A tratarla mal, con desprecio, con dureza. O sea, ¿qué pasó en el carácter de Sara? Cambió. Parece ser que se volvió una mujer que dura. Se le salió la vieja naturaleza. ¿Debido a qué? A que Agar iba a tenerle un hijo de su esposo. Al punto que Agar, ¿qué hace? Aún siendo la esclava, aún siendo la sirviente allí, toma una actitud también, y es que dice que Agar, versículo 6, huyó de su presencia. Por favor, vaya a alguien y lea Santiago capítulo 1, versículo 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Dice acá en el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué había prometido Dios a Abraham y a Sara? Un hijo. ¿Y por qué entonces ahora no se está todavía dando la promesa de Dios? ¿Qué demoraba que Sara estuviera embarazada? ¿Qué hizo Sara?
quiso ayudarle a Dios y sabía que había un pacto que Dios había hecho con Abraham con respecto a su descendencia, a su hijo, a Isaac. Pero Sara, al verse que a ella misma, se dio cuenta que era ¿qué? Imposible. Entonces, ella actúa, entrega a Agar y le dice a Abraham, llégate a mi sierva, porque Dios me ha hecho estéril y para que se cumpla la promesa de Dios, pues hay que hacerlo así. Trajo consecuencias, se llenó de enojo, pero mientras estuviera enojada, vuelve al versículo 20, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la de Javier? El enojo humano no produce la rectitud de Dios, o sea, no se puede actuar. Dios no actúa mientras estés en qué estado. Por eso no nos podemos enojar. Porque el enojo me lleva a qué? A hacer mi propia ¿qué? Voluntad. O sea que ya Sara venía ¿qué? Enojada. Y eso la llevó a mirar cómo iba a resolver el problema. Pero ¿qué no hizo Sara en todos esos 10 años de promesa? Señor, he aquí la sierva tuya, hágase conforme tu voluntad. ¿Esperó? No. ¿Qué le faltaba? ¿Qué dijo Andrés ahora rato? ¿Qué era lo que no tenía Sara con Dios? Una relación. ¿Qué tan importante es la relación? Pero sigamos viendo. Versículo 25, ahí en Santiago 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no solo siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será ¿qué? Bienaventurado en algunas cosas, en todo lo que hace. Ahí está la clave. Ah, ¿va a haber aflicción? Sí. ¿Va a haber desespero, impaciencia? Sí. Pero sabes, tienes que seguir creyendo en la voluntad de Él hasta que Dios diga cómo es que lo va a llevar a cabo lo que te ha prometido. Amén. Denle un aplauso al Señor entonces. Porque el tiempo entre la petición y la respuesta de Dios, ese tiempo que se gasta Dios para responder, es con un objetivo. ¿Por qué unas respuestas son tan rápidas y otras son en tan largo tiempo, Andrés? ¿Por qué no me responde así de una vez? ¿Por qué no me transforma? ¿Por qué? Porque Dios está trabajando primero ¿qué? Mi carácter. Entonces, la razón por la cual las promesas de Dios no es que se demoren, es que tienen un tiempo para responderse, es mientras Dios forma tu carácter. Esa es la razón. Por eso tendríamos que decir siempre, Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando con esa situación? Con eso que me está pasando. ¿Qué es lo que no he entendido? Y entonces se cumplirá el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Volvamos a Génesis capítulo 16, versículo
7 al 9. ¿Qué pasó con Agar? Se fue. No se aguantó más esa vieja alegona que la trataba mal, cuando ella siempre fue ¿qué? Obediente en lo que ella le dijo que hiciera. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo Dios: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo al ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Bueno, ¿cómo ven la respuesta de Dios? Dios estaba tratando con Sara, sí, pero también ¿con quién? Con Agar. Pero Agar no era una creyente. Había escuchado, había oído, sabía que su señor Abraham tenía el Dios Todopoderoso. Sabía que Sarai también tenía el mismo Dios. Pero Agar viene de una cultura diferente, de muchos dioses. Y vemos acá entonces el actuar de Dios con Agar. Pero miremos en qué posición está Agar. ¿Cómo está en ese momento Agar? Pensemos en esa situación. Ella tiene que huir. ¿A dónde va? Al desierto. ¿Qué hay en el desierto, hermanos? Dolor, aflicción, ¿cierto? Necesidad. Así que la aflicción de este mundo, la presión de las circunstancias y la injusticia del hombre nos hacen que huyamos a lugares donde vamos es a sufrir y afligir nuestras almas. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Dice la palabra. ¿Qué dice? Haga oración o pida oración. ¿Está alguno feliz o gozoso? Cante alabanzas. Entonces, huimos porque no queremos ser ¿qué? Lastimados, maltratados, ni humillados. Huimos porque nos duele ¿dónde? En el ego, en el yo, en mí, en mi ser. Y preferimos sufrir en aislamiento, alejados de los que aún inclusive nos pueden ayudar. ¿Qué hace usted, hermano, cuando usted siente una persecución como la que le tocó a Agar? Usted está haciendo la voluntad de su amo y está siendo afligida ahora o afligido por otra persona también que está bajo autoridad. Usted está bajo autoridad de ella. Entonces, ¿usted cómo se siente? ¿Cierto? Quisiera como que o sacarle del cerebro y entienda. ¿Y usted qué hace? Huye como Agar. Y se va a sufrir más ¿a dónde? Al mundo. Eso es lo que está pasando ahí. Lo increíble de esta historia es que
aún no importando en el desierto en que te encuentres hoy, siempre encontrarás en él una fuente de agua para descansar. ¿Qué había en medio de ese desierto? ¿Dónde paró ella? ¿En un qué? En un pozo de agua que había en el desierto. Lea Juan 7:37. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agar está huyendo porque también se siente humillada, se siente maltratada, lastimada. Pero casualmente para al pie de un pozo de agua. Pero la Escritura no dice que ella tomó agua del pozo, sino que estaba cerca el pozo, pero nunca tomó agua del pozo. Por lo menos no dice la Escritura eso. Así que, ¿quién es Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús acá en este pasaje? Si alguno tiene sed. En este caso sería sed de qué? De justicia. Sed de que haga algo. Saque la cara por mí, Señor. Pero Agar no podía darse cuenta que a su lado estaba ¿qué? El agua que tal vez en el desierto necesitaba. Y por eso Jesús también dice en el Nuevo Testamento: vengan a mí los que estéis cargados y cansados. O si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué más dice diciendo? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Volvemos otra vez. ¿Qué era lo que no tenía Agar con Dios? Y no tenía una relación. ¿Qué dejaron de hacer Sarai y Abraham? ¿Qué fue lo que no levantaron, edificaron o formaron en Agar? No le mostraron ni le dieron a conocer a quién, al Dios Todopoderoso. O sea, la usaron, abusaron de ella, dice alguna parte, por algún escrito leí, dice que hubo un abuso sexual contra ella. Y la querían usar, pero no la veían como un ser humano. Y ahora entonces vemos todo lo que se formó a causa de esto. Sin embargo, Dios no juzga a Agar. Dios no viene a condenar a Agar. ¿Qué le dice Dios? Allí dice en Génesis 16, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Acaso Dios no sabía de dónde venía? ¿Y no sabía para dónde iba? Entonces, ¿qué está esperando de Agar? ¿Qué es lo primero que miramos? Dios busca a Agar. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán cuando pecó? ¿Dónde estás tú? En otras palabras, ¿qué has hecho?
¿Qué esperaba de Agar? Que fuera sincera con él, que tuviera una relación con él. Y dice acá en el versículo 8, huyó delante de Sarai, y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Se sorprendió Agar porque Dios le habló. No, estaba enfocada en qué, en ella y en la aflicción que ella tenía. Ni siquiera se está dando cuenta con quién está hablando. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Eso qué es? ¿Cómo voy a volver otra vez a que me aflija, a que me maltrate, a que abuse de mí? ¿Cómo me voy a meter otra vez en la boca del león? Pero el Señor, ¿qué le dice? Sé sumisa y ponte bajo su mano. ¿Qué era lo que estaba tratando entonces Dios con Agar? Estaba tan enfocada en ella misma que le habían lastimado ¿qué? Su ego, su orgullo. Y en el versículo 10 entonces sale la promesa de Dios para ella. Si lo haces, Agar, si te pones sumisa y estás bajo la autoridad de tu ama, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Hermanos, en el versículo 9, Agar y aún su hijo Ismael, que va a ser más adelante, tal vez volverían a ser maltratados, tal vez nuevamente despreciados si volvía allí con su ama, tal vez discriminados, pero aún así Dios te dice, vuelve y sujétate a tu señora. Dios nos está diciendo que la salida no es huir al desierto, donde sufrimos constantemente, sino que volvamos al lugar donde comenzamos, donde Él nos colocó. Que nos sujetemos valerosamente en el lugar donde nos ha puesto para servir, porque Él tiene una gran recompensa para los que son obedientes. Si usted lee el versículo 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Vaya a 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y miren lo que dice Pablo.
Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas se cumplieron ¿en quién? Dios es fiel ¿a quién? A sus promesas. Y las promesas son todas ¿en quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, si Dios tiene una promesa para mi vida, está basada en una promesa hecha por medio ¿de quién? De Cristo. Y si esa promesa vino por medio de Cristo, del Padre a mi vida, ¿esa promesa se cumplirá o no? Sí, se cumplirá. Pero, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros, mientras venga la respuesta de la promesa para nuestras vidas, qué es lo que Él quiere en mí? Veamos lo que le dijo Agar. Vaya otra vez a Génesis, Génesis capítulo 16. Porque después de que Dios le habló a Agar y le hizo una promesa, si ella volviera obediente a hacer lo que hacía, entonces la mujer, Agar, le dice en el versículo 13, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y vamos a parar un momento allí para entender lo que es Roy. Jehová Roy, el Dios que todo lo ve. Lo primero que el Señor te está hablando es que no tengas temor de volver a tu primer amor. No pienses que estás volviendo a comenzar, sino que no olvides de dónde te sacó Dios, de dónde te trajo y a dónde te conduce. No tenga temor de volver, porque ya está por concebir en ti lo que Dios te ha prometido que sucederá. Escuche, iglesia. No tengas temor de querer volver, porque ya está concebido en ti la promesa que Dios te ha dado, y ella dará a luz esa recompensa y promesa que Él te ha prometido. Solo que tienes que esperar en Él y hacer su voluntad, y entonces recibirás la respuesta de parte de Dios. Espera un poco. No te adelantes. Ya ni siquiera te habías dado cuenta, pero ya está concebido en ti la recompensa que Dios tiene para tu vida por Cristo en tu vida. No por ti, sino por lo que Él hizo por ti en la cruz. Solo que no te enojes. Dios suplirá y llevará a cabo la promesa que Él te ha dado. Pero tienes que aprender a esperar pacientemente en su voluntad. No te adelantes, porque vas a cometer errores. Errores que en el caso de Sarai con Agar, hoy tienen al pueblo de Israel en el problema que tienen. ¿Sabía eso? Que el problema que tiene Israel hoy es el problema de una mala decisión de Agar, porque los ismaelitas son los árabes, los palestinos, los musulmanes. Y hasta hoy están pagando el precio de una mala decisión por haber querido hacer su voluntad o ayudarle a Dios en ese proceso.
Y escucha con atención. ¿Cómo estaba Agar en el desierto? ¿Cómo se sentía? Afligida, atribulada, ¿qué más? Desorientada tal vez, sí. ¿Qué más? ¿Quién más se ve en la vida de Agar ahí? Con miedo, con temor, con dudas, con preocupación y fuera de eso, embarazada. Lo hermoso de todo esto es que Dios ha escuchado tu aflicción. Dios tuvo cuidado de Agar, ni siquiera siendo creyente, ni siquiera lo conocía. Pero él le habló y le dijo: Agar, has concebido y tendrás un hijo. Tarde que temprano darás a luz, pero mientras das a luz, espera confiada de que yo supliré, cubriré, protegeré y te guardaré, porque es aún así una promesa que te doy hoy. Tu hijo será grande y tendrá una nación grande, porque en ti hay una nación que será muy grande. Podríamos decir que Dios pudo haber sido egoísta. No, qué pena contigo, Agar. Era solamente con Sara, porque yo le prometí a Abraham una gran nación, y de ahí vendrá la descendencia que traería a Jesús. Entonces, qué pena contigo, Agar. Te quiero mucho, pero no es contigo. No. ¿Qué hizo Dios? También la tomó de sus manos. Pero lo que más me impactó de esa historia, hermanos, es que Dios ha oído la aflicción tuya desde el primer momento en que has entrado al desierto en el que estás. Yo sé que más de uno de aquí estamos viviendo desiertos, pero la actitud del desierto era la clave. Si te enojas, entonces se demora la promesa. Pero si eres humilde, esperas y tomas fuerza de Él en oración, entonces Jesús cumplirá su promesa que dice: yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Es necesaria pues la fe para recibir lo que esperamos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe? ¿Y consideras que una circunstancia negativa en tu vida es mala? La verdad es que Dios utilizará esa circunstancia para volver la esperanza y para bendecirte en tu vida. Lo que tú has visto malo para Dios, Él lo usa para bendecirte y para demostrarte que para Dios no hay nada imposible. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y vamos terminando diciendo que Agar fue la única mujer del Antiguo Testamento que le puso nombre a Dios. ¿Sabía eso? Fue la única. Y le colocó: tú eres el Dios que ve. Así que, hermano, Dios ha visto tu vida, ha visto tu aflicción, ha visto tu dolor, ha visto el maltrato que te han hecho, ha visto la humillación por la que te han pasado. Él lo ha visto todo. Él conoce tu corazón.
y Él ha visto en qué condición estás, por lo que estás viviendo, por lo que está aconteciéndote. Pero el Señor te dice, no temas. Dios sabe lo que va a suceder y tiene contigo planeado a llevar a cabo lo que Él se ha propuesto. Así tú la embarres. Dios lo hará, porque Él es fiel ¿a qué? A sus promesas. Y sus promesas son en el sí y en el amén, porque son en Cristo. Isaías capítulo 41 para terminar. Isaías capítulo 41. Así que, hermanos, aunque te hayas sentido sola o solo, o abandonada, desdichada o humillado, Dios lo ha visto todo. Ha visto cómo los demás han actuado contra ti. Pero Él dice, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Isaías 41, versículo 13. Dice, lo voy a leer en esa versión. Israelitas, yo soy tu Dios y los he tomado de la mano. No deben tener miedo porque cuentan con mi ayuda. Ustedes, israelitas, son un pueblo débil y pequeño, pero no tengan miedo porque cuentan con mi ayuda. Yo soy el Dios santo de Israel. Yo les he dado libertad. Yo haré que ustedes destruyan a sus enemigos. Los dejarán hecho polvo. Los convertirán en un montón de paja. Luego los lanzarán al viento y la tormenta se los llevará. Ustedes, por el contrario, se alegrarán y harán fiesta, porque yo soy su Dios, el Santo de Israel. Amén. Denle un aplauso al Señor. Porque sabes, aún en los momentos más bajos, en los momentos más oscuros de tu vida, alguien te ve. Dios te ve 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Cada segundo Él está pendiente de ti. Por eso te dice, no temas. Yo estoy contigo. Dios ha visto tu dolor, ha visto tus gritos, ha visto y ha contado tus lágrimas. ¿Sí sabían eso, no? Porque Él ha estado contigo. Así que podemos descansar sabiendo que Dios nunca es inconsciente de lo que estamos viviendo y pasando. Porque Él es el Dios Roy, el Dios que todo lo ve. ¿Quieren ver el Dios Roy en el Nuevo Testamento? Un versículo más. Lucas capítulo 18. Jesús ha comenzado su ministerio ya. Juan 1, 45. Voy a leer desde el 43. Juan 1, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Así que Felipe halló ¿a quién? A Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien le escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Qué le dijo? Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael,
¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ese es el Dios Roy. Jesús lo vio, porque él estaba bajo la higuera. ¿Qué estaría haciendo bajo la higuera? Tal vez orando al Señor. Tal vez pidiendo dirección, porque Natanael era una especie como de ingeniero civil y había perdido unas obras que se habían dañado y había perdido su reputación y fue humillado y lastimado y maltratado. Mas él fue y se humilló delante de Dios y le contó su situación. Y entonces Jesús le dice, porque cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Y hermanos, a veces Dios nos llama a poner un límite, alejarnos inclusive a veces de las circunstancias del abuso o del maltrato. Agar huyó porque estaba siendo abusada, maltratada, perseguida. Pero aún así, en otras ocasiones, también Dios nos permite mantener en lucha, estar al frente. Pero Él nos pide que perseveremos siempre, sea una situación laboral o conflictiva en la iglesia. No importa, solo aférrate a las promesas. Así que mientras el Roy ve nuestro maltrato, tenemos que confiar en sus instrucciones, ya que Él ve el panorama más amplio que nosotros. Él tiene el control de esa situación. Él sabe lo que va a hacer contigo y lo que Él tiene preparado contigo. Por lo tanto, no luches, no sufras, no te preocupes. Prepárate mejor para tener una buena relación con Él, porque donde Él te lleve, Él tiene el cuidado y Él sabe lo que va a hacer contigo. El Roy está con nosotros y por eso David expresó estas palabras: desde tu trono en el cielo te fijas en toda la gente, desde tu trono vigilas a todos los habitantes del mundo. Tú creaste la mente humana y sabes bien lo que todos hacen. Él es el Dios Roy, porque es Dios el que lo ve todo. Por un momento oremos al Señor.